Queremos seguir con el tema los enemigos del matrimonio. Y cuando hablamos de los enemigos del matrimonio, entendamos que hablamos de una restauración a la misma vez, pero también hablamos de un diseño original, y esto es de Dios para el matrimonio y la familia. No nos detuvimos en algún momento de hablar de la familia, porque sería otro tema que yo pienso que abarcaríamos otro momento más. Nos detuvimos solamente en lo que es la parte conyugal, el matrimonio, porque es la parte importante dentro de la familia. Podemos hablar de los hijos, podemos hablar de lo que es finanzas, podemos hablar de lo que son las cosas futuras que pueden venir y causar, ¿verdad?, problemas dentro de las familias, nuestra educación y todas estas cosas que son bien importantes. Pero nos detuvimos en lo que es la parte conyugal, porque es una parte donde necesitamos entender bien a fondo cosas que están un poquito muy adentro, y que esas cositas que están bien adentro muchas de las veces nadie nos las habla, nadie nos las expresa, y están ahí muy metidas, muy arraigadas, y son cosas que necesitan salir para nosotros poder caminar mejor. Porque recuérdese que estamos en Cristo, y la Biblia dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, dentro del matrimonio, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que el matrimonio debe de también tener una renovación, tiene que tener un cambio. No podemos seguir siendo los mismos, ni ocultar esas cosas que por mucho tiempo nos han afectado el alma, nos han afectado el espíritu, nos han afectado muchas cosas en la vida, que eso en realidad no tiene un valor a nuestras vidas de lo que tal vez nos vayan a traer grandes beneficios. Al contrario, nos van a afectar. Nos va a afectar nuestra vida conyugal, nuestra vida familiar, nuestras relaciones con nuestros amigos, nuestra familia, e incluso nos va a afectar dentro de la congregación, dentro de lo que es el vínculo de lo que es la comunidad cristiana. Entonces, sí es importante que entendamos, mis amados hermanos, esta parte. En el Nuevo Testamento nos enseña que la restauración en Cristo, en lo que hablamos del diseño original de Dios para el matrimonio, es parte de la déjeme leérselo porque me costó esta palabra, realineación de Dios en todas las cosas bajo la autoridad y lo que es el señorío de Cristo. Entonces, cuando hablamos aquí en esta parte, que es interesante, la carta a los Efesios nos va a ayudar a poder entender un poquito más este diseño y esta alineación de lo que Dios ha querido y desea hacer en la vida del matrimonio. Entonces, cuando hablamos aquí esta parte que es interesante, entendamos que el propósito de Dios es de reunir todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, como dice Efesios capítulo 1 y versículo 10. Entonces, es interesante pensar lo que a nosotros la Biblia nos enseña. Entendamos que esta parte de lo que es el matrimonio no es así un fin en sí mismo, no, sino que forma parte de la restauración de Dios, de lo que la Biblia dice en todas las cosas. Recuérdese que el matrimonio es el núcleo familiar, y no solamente Dios va a restaurar lo que es cielos, tierra, al pecador, en lo que es todo lo que está marcado en lo que es una restauración, el culto a Israel, sino que también Dios desea restaurar los matrimonios, que esa es la parte que hoy nos toca a nosotros, o es de suma importancia. Entonces, hablamos de las cosas en los últimos tiempos, y una de las cosas que Dios quiere en estos últimos tiempos es restaurar los matrimonios. ¿Por qué Dios está interesado en los matrimonios? Esa es una buena pregunta, porque no importa, escuche bien lo que yo voy a mencionar, no importa si nosotros conocemos profecía, conocemos teología, no importa si sabemos la Biblia de principio a fin, no importa si nosotros hayamos nacido dentro del evangelio o tengamos muchos años dentro del evangelio,
No importa incluso si somos buenos oradores, si ayunamos, si no fallamos a ningún servicio de la iglesia, incluso podemos hasta hablar lenguas, pero podemos tener problemas dentro del hogar. Podemos tener problemas dentro del matrimonio. Entonces, ¿de qué nos serviría tantas cosas si al final estamos fallando en algo que es la base, que es una parte importante para poder tener una buena vida cristiana en lo que respecta a Dios? Estaríamos fallando en algo importante, y es nuestro matrimonio. De estar de una manera inconformes, o estar discutiendo, o estar peleando, o estar haciendo cosas y después levantar las manos y querer adorar a Dios. Eso es algo que no Dios desea, sino que lo que Dios desea es restaurar el matrimonio. De que nosotros podamos levantar manos limpias al cielo, y que podamos adorar a Dios con nuestra boca, y que podamos bendecir a Dios con nuestro cuerpo y darle a Dios toda la gloria que se merece, de una manera en santidad. Y esa es la parte importante. Entonces, es una parte que nosotros hoy debemos de saber, que somos restaurados en Cristo. Y esta restauración es que todos nosotros entendamos que vamos o debemos de ser restaurados de todos los poderes del enemigo, que de una manera están, dice la Biblia, bajo los pies de Cristo y de la iglesia. Entonces, es algo interesante que nosotros entendamos, como dice Efesios capítulo 1, versículo 21 y 22. Mira lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1. Solamente le voy a leer estos versículos para que usted pueda entender de lo que yo hoy voy a hablar con ustedes. Dice: sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también, dice la Biblia, en el venidero. Dice el versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas, dice la Biblia, a la iglesia. Entonces, estamos hablando de autoridad. Vaya enfocándose. Estamos hablando de autoridad. Estamos hablando de un orden, de lo que la Biblia nos enseña. Pablo abordó el tema del matrimonio en lo que respecta generalmente, y los roles conyugales en particular. Y hablamos aquí que dentro del contexto, aquí hablamos de algo un poquito más amplio, y hablamos de los creyentes que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, como dice capítulo 5 y versículo 18, que seamos llenos del Espíritu Santo, o que, como dice, y vaya conmigo, dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual, dice la Biblia, hay disolución, antes bien sed llenos, dice la Biblia, del Espíritu. Entonces, entendamos aquí y hacemos la pregunta: ¿cuál es el modelo bíblico para el matrimonio? Esto se ve más en un poquito detalladamente en la parte que yo quiero leer con ustedes, y es en el capítulo 5 y el versículo 21 al 33. ¿Qué le parece si damos lectura a la Biblia, mis hermanos? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Le voy a invitar, tenga la amabilidad, por favor, y vamos a ir al capítulo 5, el versículo 21 al 33. Bueno es Dios. Amén. Parece que ustedes lo van a poner en la pantalla para que los que no tienen Biblia, o si por ahí usted ve que no tiene Biblia y no lo pone en la pantalla, acérquese por favor ahí con alguien que no tenga Biblia. Leemos la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios hasta el versículo 33. Dice la Biblia: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dice el versículo 33: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, dice la Biblia, respete a su marido. Bueno es Dios. Oramos. Le invito a que oremos y pedirle a Dios que Dios nos ayude en esta preciosa hora. Buen Dios y Padre soberano del cielo y de la tierra, Señor, adoramos y bendecimos tu precioso nombre, porque tú eres santo, tú eres bueno, misericordioso y poderoso. Hoy venimos, Señor, a pedirte tu ayuda, tu socorro, tu auxilio, para que en este día tu misericordia, Señor, se revele a nuestras vidas a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque diste tu vida por nosotros en esa cruz, mostrando tu misericordia y tu amor. Pero hoy te pedimos, Señor, que podamos entender ese amor, entender esa misericordia en la vida de nosotros. Bendice cada matrimonio que está aquí, Señor, en este día. Los que tal vez por alguna razón no pudieron llegar en este día, Señor, ahí donde están también ayúdales, bendíceles. Las parejas que tenemos, Señor, que todavía no han llegado a, Señor, a tomar este paso tan importante, lo que es el matrimonio, Señor, pero ya conviven juntos. Te pedimos, Señor, que les hagas conciencia y que los ayudes a que ellos puedan determinarse y que puedan ellos tomar una decisión sabia, Señor, en tu palabra. Bendícelos, ayúdales. Sabemos que, Señor, el camino de el matrimonio entendemos que no es fácil, pero con tu ayuda, Señor, sabemos que podemos caminar. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Nuestro propósito con este tema no es incomodar a nadie. Nuestro propósito con estos temas es de reunificar y de restaurar, que ese es el propósito. En ningún momento he tratado la manera de mencionar, ¿verdad?, o enfocarme en lo personal con nadie, porque es un tema que debe de ser general. Y es un tema donde cada uno de nosotros debemos de considerarnos en qué área nosotros necesitamos o estamos fallando para poder arreglarlas. En ningún momento hemos tratado de mencionar o enfocarnos en alguien personal, porque no sería lo correcto o lo sabio. Entonces hemos usado como la base importante de nuestro texto, que es la Biblia, que eso es lo que a nosotros nos debe de ayudar e iluminar el camino. Sabemos que en medio nuestro tenemos matrimonios que tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 30, 40, 50 años. Tenemos de diferentes edades dentro del matrimonio. Y por lo tanto, pues no podemos enfocarnos solamente a una edad o a un tiempo en alguien, sino que sencillamente hablamos de algo general. Tal vez usted ha vivido esa parte o tal vez no la ha vivido. Entonces lo importante hoy es poder analizar. Si usted tal vez con lo que hemos hablado no se ha identificado, pues verdad, Dios, verdad, pues en su momento le ayudará para poder ayudarlo, para que usted se pueda identificar con lo que usted está pasando en su vida matrimonial. Si usted se ha identificado con algo que hemos mencionado y le ha ayudado y le ha favorecido, qué bueno, eso es lo que deseamos, que usted sea bendecido. Pero en ningún momento, verdad, deseamos que usted se sienta mal. Al contrario, queremos que usted se sienta que hay alguien que está tomando en consideración su matrimonio, y ese es Dios. Y a nosotros como pastor pues nos interesa que usted esté bien dentro, ¿verdad?, de lo que es su matrimonio, porque es una parte muy importante.
Entonces, es maravilloso pensar la misericordia y el amor de Dios, pero también debemos de pensar en nuestra condición y debemos de analizar y arreglar, no solamente ver que tenemos un problema, no, hay que buscarle una solución al problema. No podemos quedarnos estancados en esa situación, ni hacernos los desentendidos, ni molestarnos, ni enojarnos, sino que buscar una solución al problema. Porque entonces ahí tendríamos, hermanos, un detalle muy grande y un gran problema que en realidad tal vez hoy por el enojo o por el celo o por esto, por lo otro, no miramos en gran manera la consecuencia, pero al final la consecuencia es grande y eso puede provocar grandes pérdidas dentro de la familia, especialmente si usted ya tiene hijos, especialmente si hay ya hijos grandes como hijos pequeños. Tal vez con los hijos grandes no vaya a ser tanta la magnitud del problema, aunque sí afecta un divorcio, pero más se afectaría a un niño. ¿Por qué un niño? Porque un niño, hermano, necesita tener la visibilidad de lo que es una familia, un matrimonio, un padre y una madre juntos, porque eso le dañaría. Y esa es la parte con la que hoy los psicólogos y muchas identidades, hermanos, están trabajando, y es un problema bien grande. Hablamos de las escuelas, hablamos, hermano, que muchas de las veces es un problema de aprendizaje, es un problema en la sociedad, es un problema, hermano, que enfrentamos todos los días, porque muchos de los niños que están hoy en las calles, en las escuelas, hermano, que hoy tal vez ya son jovencitos, hermano, han tenido estos grandes y serios problemas, y son jóvenes y son adultos, hermano, que no tienen una estabilidad porque tuvieron un problema de su niñez. Entonces es importante para nosotros que tengamos bien en cuenta que un divorcio, hermano, llevaría a un gran caos dentro de lo que es el matrimonio. Ahora, entendamos que hay un problema muy grande dentro del matrimonio, porque estamos hablando muchas veces del machismo o del feminismo, y hablamos del empoderamiento de la mujer y esto y de lo otro, y eso es un gran problema dentro de hoy en día. Hubo un video muy viral, no sé si usted lo alcanzó a ver en las redes sociales, y es que había dos jóvenes que se les había ponchado la llanta en el camino, y ellas, ¿verdad? Pues sacaron el video rápido para de una manera darse a conocer lo que estaba pasando, pero de una manera como poner en mal, ¿verdad? La figura del hombre y mostrar de que el hombre es una persona que ha perdido hoy en este tiempo la amabilidad, se ha hecho muy frío ante la mujer, y es una gran verdad, pero no ponerlo en esta postura como ellas la pusieron, porque de la manera que ellos pusieron es de que el hombre ya ha perdido el interés en no ayudar a la mujer. Pero alguien en el video le respondió y le dijo: bueno, pues si ustedes son universitarias, si ustedes dicen que pueden todo, que no necesitan la ayuda del hombre, y que ustedes ahora, ¿verdad?, pues se han empoderado y que ahora ustedes pueden salir adelante, pues pónganle la llanta al carro. Pónganle la llanta al carro, no que dicen pues que saben hacer todo. Entonces muchas de las veces es un gran problema que tenemos en la sociedad. Entonces es entender que nosotros, como diseño de Dios, como Dios ha formado el matrimonio, es entender que el matrimonio no fue de una manera hecho por el hombre, sino fue diseño de Dios para esta tierra, para de una manera mostrar el propósito de Dios aquí en esta tierra. Entonces es importante pensar también aquí dos cosas bien importantes. Una de ellas es que el pecado ha traído y ha degenerado el pensamiento y ha traído consecuencias grandes a la vida de lo que es el matrimonio. Entonces, el matrimonio que Dios lo instituyó como al principio, y es de que originalmente Dios lo instituyó para un propósito. Pero el problema que hoy tenemos, que por causa del pecado, entendamos que el pecado ha venido a cambiar y ha venido a darle una vuelta muy diferente a lo que Dios ha establecido, y ahí es donde entra la otra parte de lo que es el enemigo, y ahí es donde queremos entrar en detalle en esa parte que es importante. Pero déjeme mencionar la parte de lo que es la rebelión, de lo que es el pecado, porque el pecado lo que ha venido a traer es que ha venido a manipular lo que es
lo que se consideró correcto, lo que se consideró sano, lo que se consideró de parte de Dios, de una manera el pecado lo ha venido a dañar. Porque recuérdese que cuando Dios estableció el primer matrimonio en el Edén, recuérdese que el pecado vino a degenerar esa parte de lo que Dios estableció. Entonces, hablamos de la consecuencia del pecado. Hablamos, hermano, de lo que es ¿cómo podemos llamarle a esto? Hablamos del adulterio, hablamos de lo que viene también a ser de esta parte de lo que mucha gente les gusta hacer, y es tener 2 mujeres, 3 mujeres. La gente, hermano, hablamos del homosexualismo dentro del matrimonio, hablamos del lesbianismo dentro del matrimonio, hablamos de que esto puede causar grandes problemas, por ejemplo, las adicciones, que esto, ¿verdad?, ha venido a traer grandes problemas a la vida del matrimonio. Entonces, estamos hablando de que estos grandes problemas dentro del matrimonio y aún dentro del cristianismo están sucediendo. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta parte de que de una manera el pecado ha venido, hermano, a rebelarse en contra de lo que Dios estableció. Dios en ningún momento aprueba el matrimonio homosexual, porque no fue la institución que Dios puso. Lo que Dios estableció, instituyó, fue en lo que Dios dijo, que hombre y mujer serían una sola carne. En ningún momento Dios llamó varón con varón y hembra con hembra. Pero esa es la consecuencia del pecado. Hablamos de la parte de lo que es se me fue la palabra, homogamia. Y es parte interesante pensar de que hay gente que dice, no, es que yo puedo tener 2, 3 mujeres, 4 mujeres. Y muchos de ellos se van a la Biblia. Dices que hubieron personajes en la Biblia. Y sí, hubieron personajes en la Biblia. Hubieron varios: Abraham, hermano, David, Salomón, Gedeón. Muchos personajes en la Biblia tuvieron más de una mujer, pero eso no fue el orden de Dios. Eso no fue el orden de Dios. Dios estableció para Adán una sola mujer, y su nombre se llamó Eva. Dios le dio a Adán una sola mujer. No le dio 2, no le dio 3, no le dio 4. Todo lo que se hizo después fue de una manera por causa del pecado, y de una manera mostrando una rebelión en contra de Dios. El ejemplo de Salomón, que la Biblia dice que tuvo hasta 1000 mujeres. Imagínense hasta dónde llegó. Ahora, la razón, entendamos, por la caída y la desgracia de Salomón fue por la razón de la mujer, porque él agarró mujeres con diferentes pensamientos, y es una parte que viene a dañar el corazón del hombre y viene a traer consecuencias grandes. Y eso fue su desgracia de Salomón, fue el amor hacia muchas mujeres. Entonces, entendamos aquí el modelo bíblico para el matrimonio. ¿Cuál es ese modelo bíblico para el matrimonio? Entonces, es entender lo que hemos leído en Efesios capítulo 5, versículo 31 al 33. Que en este pasaje se dan instrucciones a lo que es a ambos cónyuges, en lo que aquí a una forma respecta y habla de una manera doméstica, que cuenta con el mandamiento dado primero a la persona bajo autoridad. Entonces, entendamos aquí con instrucciones para la persona en la posición de autoridad. De acuerdo con este modelo, el pasaje se dirige primeramente a las esposas, luego a los esposos, como leímos. Usted leyó conmigo. Primero a los hijos, en lo que respecta en el capítulo 6 y el versículo 1 al 4. Lea conmigo, vamos al capítulo 6 de la carta a los Efesios. Y dice en el versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces está hablando de una forma de autoridad, y se va en el capítulo 6 primero con los hijos, donde le dice: obedeced en el Señor a vuestros padres. 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tercero dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación, que dice la Biblia,
del Señor. Entonces, entendamos que aquí hay un orden y de una manera habla a los hijos y a los padres. Entonces, entendamos primero que aquí, en lo que respecta en el versículo 5 al 9, mire lo que la Biblia dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como dice la Biblia, a Cristo. Entonces, también aquí habla también a los esclavos, y luego también la Biblia dice a los amos. Versículo 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, dice la Biblia, sea siervo o sea libre. 9, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que en el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción, le dice, de personas. Entonces, el mandato y la orden, y de una manera, de esta forma como arranca el apóstol Pablo para hablar de autoridad y para hablar de lo que es una forma categóricamente o domésticamente, cómo va la autoridad llevándose uno tras otro, en lo que hablamos de lo que es los amos, de lo que son el trabajador, como es los padres con los hijos. Y de la misma manera el apóstol Pablo se mete al matrimonio, y ahí es donde entra en el capítulo 5 y donde dice las esposas. Y ahí es donde entra esa parte importante, que están llamadas a someterse a sus propios maridos como al Señor, así como la iglesia se somete a Cristo. Así también las casadas deben de someterse, dice la Biblia, a sus maridos, dice la Biblia, en todo. Entonces es un orden de la manera como aquí el apóstol Pablo está hablando para poder dejar algo fascinante hoy a la vida de nosotros. Y de la misma manera le habla a los esposos. A su vez, deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ellos también, para una manera, proveer a las esposas. La Biblia nos enseña tanto físico como espiritualmente, y para apreciarlas como una provisión especial, o darle la provisión especial de parte de Dios para ellas, como dice el versículo 25 hasta el versículo 30, donde leímos, a medida que los cónyuges, aquí hablamos de, claro, los cónyuges cristianos, la pareja cristiana, llevan a cabo una función de una manera, ¿cómo podemos llamar? Material, pero con el diseño de Dios, en lo que fue la creación original de lo que Dios vino a establecer a la vida del matrimonio. Ahora, la Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino la Biblia dice que serán una sola carne. Entonces, de la misma manera el Señor habla ya en Génesis capítulo 2 y en el versículo 24. Pero de esta manera, haciendo como mención, y hablamos aquí en este modelo, hablamos del modelo de liderazgo y la sumisión que se coloca dentro de lo que es el contexto más amplio, en lo que es la autoridad de Cristo, que Cristo es la cabeza sobre todo lo que es potestades y sobre todo lo que es creado, y que la Biblia dice que la iglesia es la novia del Señor, que es su cuerpo. Hablamos que está hablando de liderazgo, está hablando de potestades, está hablando de lo que es autoridad, de lo que Él vino a establecer. Entonces, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos enseña algo bien interesante al final, y es el capítulo 1. Mire lo que dice el capítulo 1 de la carta a los Efesios, el versículo 10, donde leímos, para que, dice la Biblia, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares, dice la Biblia, celestiales. Quiere decir que todo lo que nosotros llevemos a cabo, que todo lo que nosotros hagamos, de todo lo que nosotros digamos, todo va a tener y va a resonar en la vida espiritual, en los aires. Quiere decir que todo lo que usted fomente, todo lo que yo fomente, todo lo que yo practique, todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todo lo que yo pueda realizar dentro de lo que es la vida, la que se me ha dado,
de parte de Dios resonará en la vida espiritual. Y esa es una parte que debemos de entenderla. ¿Por qué? Porque nuestro matrimonio, si no tiene un buen sentido y no está caminando en el orden divino de Dios, va a resonar, sea para bien o sea para mal. Y ahí es donde sea Dios va a bendecir, o sea que el enemigo se aprovechará del matrimonio. No sé si me estoy explicando. Entonces es importante que nuestro matrimonio esté en el lugar correcto y en la forma correcta y haciendo lo correcto. Porque si no está haciendo lo correcto, de una manera va a resonar. Y eso resonar que va a moverlo, sea la bendición de Dios, o sea la acusación del enemigo, va a causar grandes estragos, hermano. Va a causar grandes problemas en lo que es la vida del matrimonio. Por eso que Pablo regresa a este tema al final de la epístola, en la exhortación a los cristianos, concluyendo con la vida de los cónyuges, padres, hijos, y de una manera a aconsejarnos. Y hablamos aquí en la vida espiritual. En la vida espiritual es que el apóstol Pablo recomienda que nos pongamos la armadura de Dios para poder contrarrestar las acechanzas del enemigo. Y esa es la parte que el apóstol Pablo nos enseña. Déjenme leer el versículo 20 del capítulo 1 donde estamos, y al versículo 23. Y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, dice la Biblia, en nosotros. Dice el versículo 21: a él sea la gloria, la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, dice la Biblia. Amén. Ahora, es interesante pensar lo que la Biblia a nosotros nos enseña aquí. Y es interesante entender que aquí nos recomienda que nos pongamos la armadura de Dios. ¿Para qué? Esa es una forma que podemos preguntarnos. ¿Para qué yo necesito la armadura de Dios dentro del matrimonio? Y ahí es donde vamos a ir entrando al punto. Y es que necesitamos la armadura de Dios dentro del matrimonio, no para poder pelear con el esposo, con el cónyuge, con la esposa, no, sino para poder pelear contra el enemigo. Porque el enemigo es el que viene y es una parte muy fuerte, que es el que viene a causar los grandes y serios problemas dentro del matrimonio, cuando el matrimonio no está bien puesto en las cosas de Dios. Entonces, ahí es donde entran todas las cosas. Ahí es donde entran, hermano, grandes situaciones difíciles. Por eso que el capítulo 6, mire lo que dice la Biblia, el libro de la carta a los Efesios, el versículo 10, mire lo que dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El 14, mire lo que dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza, que dice la Biblia, de justicia. 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos, dice la Biblia, los santos. Entonces, aquí vemos una diversa forma de poder entender, y una de ellas es ponerse la armadura espiritual que Dios da a través de su Espíritu. ¿Por qué? Porque hay una guerra. ¿Por qué? Porque hay una lucha. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es contra sangre ni carne, sino es contra las potestades y gobernadores de los que habitan en los aires. Entonces, entendamos rápidamente que uno de los problemas grandes que existen dentro de los matrimonios no es tanto porque tal vez no te conocí bien, tal vez no es porque tal vez no eres perfecto, o porque tal vez no tienes una economía tal vez como yo quería, yo deseaba. Muchas de las veces es porque el enemigo ha tomado el control
en muchas de las partes y en muchas de las mentes y corazones dentro del matrimonio. Entonces, cuando hablamos aquí de esta parte, yo me voy a meter a un problema, pero pienso que vale la pena. Vale la pena meterme a este problema. Tal vez este detalle a usted nunca se lo han hablado. Este problema tal vez a usted nunca se lo han mencionado. Pero es importante que entendamos que dentro de los matrimonios existen secretos. Y cuando hablamos que dentro de los matrimonios existen secretos, hay secretos que entendemos. Y voy a hacer esta aclaración antes de tocar el punto. Entendemos que antes de nosotros haber llegado al evangelio, o tal vez de haber comprometido con esa joven que ahora es nuestra esposa o es el esposo, tal vez tuvimos diferente clase de vida. Tal vez tuvimos otra mujer o la mujer tuvo otro hombre, hubo otra familia. Tal vez la condición social fue diferente, económica fue diferente. Incluso probablemente hubieron problemas de droga, de alcohol, y hubieron cosas tal vez bien fuertes. Y me voy a atrever a mencionar, tal vez hubieron problemas de prostitución, problemas de homosexualidad, de lesbianismo. Y hubieron situaciones bien fuertes que cuando nosotros llegamos a Cristo las cosas cambiaron y agarraron otro rumbo, y fue el rumbo de Dios que quería la vida de nosotros. Por eso que la Biblia dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. El problema es de que esos problemas que quedaron allá afuera y quedaron atrás, para muchos ya pasaron y quedaron ya al olvido, porque la Biblia dice, hermanos, que Cristo echa nuestros pecados a lo profundo de la mar, se olvida de ellos y se acabó para Dios nuestro pasado. El problema es que para muchos de nosotros, espero que aquí no haya, pero el problema que muchas de las veces existen en las familias es que hay secretos dentro de las familias y dentro de los matrimonios que muchas de las veces nunca se comentaron y nunca se dijeron, tal vez por pena, por miedo, por vergüenza. Pero el problema es que eso ha venido a resurgir en algunas personas y ha venido a cobrar vida. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si viene a la iglesia, pero si ora, pero ¿cómo? Si lee la Biblia. Sí, porque una cosa, hermano, es venir a la iglesia, una cosa es orar, otra cosa es cantar. Incluso hasta puede ser una persona que ministre, pero puede tener problemas de drogadicción la persona. Puede tener problemas de alcoholismo la persona. Puede tener problemas, y el problema es de que lo esconde también, que su pareja no sabe. Su pareja no sabe. Y cuando eso se da cuenta la pareja, es donde explota el gran problema de lo que es hoy en día el divorcio. Porque lo que queremos es restauración, no queremos llegar a un punto de divorcio. Pero uno de los problemas grandes que el diablo usa son los vicios, las adicciones, porque hay gente que todavía están luchando con las adicciones dentro de ellos. Hermano, hay personas que Dios los ha sacado del homosexualismo, los ha sacado del lesbianismo, los ha sacado de la prostitución, incluso los ha sacado de la pornografía. Pero eso ha venido a resonar a los matrimonios. Y eso ha venido a causar grandes y serios problemas, porque en secreto, y ese es uno de los problemas grandes, y hablamos de adicciones. Y usted dirá, bueno, yo no tengo nada de eso, pero puede ser adicto al celular, puede ser adicto a las redes sociales. Y hay personas que son bien adictos al celular y a las redes sociales, que le da más tiempo a las redes sociales que a la pareja. Y ese es un gran problema. Porque las redes sociales es lo que abre a la pornografía, las redes sociales es lo que abre a otras relaciones fuera de lo que es el matrimonio. El problema es de que hay parejas que no saben lo que su pareja está haciendo. Con esto no le estoy motivando a que tenga celos, porque los celos no son de Dios. Y una de las cosas que hemos hablado es la confianza entre la pareja. Debe de haber una confianza.
debe de haber una puerta abierta para dialogar, porque la persona más importante para poder dialogar de este problema es su cónyuge. No se lo vaya y se lo cuente a nadie más. Si en algún momento de la vida, aunque usted esté pasando por alguna situación, tal vez no de la que yo estoy hablando, pero pueda ser otra, no se lo comente a nadie que no sea una persona de grande ejemplo y de grande ayuda a su vida espiritual. Porque incluso si usted se lo cuenta al amigo del trabajo, si se lo cuenta a la amiga del trabajo, si se lo cuenta a su mejor amiga que no guarda nada, al rato usted lo va a ver por las redes sociales caminando, porque eso es así, es lo que estamos viviendo en la actualidad. Todo se comenta por las redes sociales. Sea sabio. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en este caso? De que busquemos una persona que sea sabia, que sea espiritual, que sea un líder, que sea una persona que ame a Dios y que sea un sepulcro pues para lo que se le vaya a contar. Si usted no tiene o no se abre con su pastor o con su pastora, busque a alguien que sea alguien espiritualmente hablando, que le pueda ayudar, que pueda orar con usted, que pueda ministrarlo y que pueda darle una palabra sabia de parte de Dios. Que no le diga, déjase hombre, ese hombre no sirve para nada. O decir, esa mujer perezosa, déjala, mejor búscate otro. Ese no es un buen consejo. El buen consejo es, vamos a orar, vamos a pedir a Dios para que Dios restaure tu matrimonio, para que Dios vuelva otra vez a traerlo una vez más al camino del Señor y que vuelvan otra vez a caminar bajo el poder y la gloria del Espíritu de Dios. Entonces es importante, claro, que es importante entender que hay secretos dentro de los matrimonios que no se comentan, que no se sacan a la luz. Oiga, qué importante es tener la confianza en el cónyuge, hermanos. Qué importante es tener esa comunión entre los dos. Qué importante es comentar lo que está pasando en el trabajo, lo que pasa en la casa, lo que pasa en la calle, lo que pasa con los hijos, lo que pasa en el trabajo, lo que pasa en todas las áreas donde nosotros estamos. No es para manipular, porque hay que entender que también hay gente que les gusta manipular y aprovecharse de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de poder ayudarnos y de poder entender, como dice, hermanos, la Biblia, que es una parte importante para nosotros, que cuando nosotros hablamos de los secretos, hermanos, llamados peligrosos, porque de una manera frecuentemente generan una fuerte presión emocional sobre las personas que lo poseen. Yo le puedo llamar hoy una prisión, hermano, es una cárcel. Es una cárcel. Pero entendamos que la Biblia nos enseña en el capítulo 6 y versículo 12 de la carta a los Efesios, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aparte de nosotros lidiar físicamente, es una lucha espiritual. Y hay matrimonios que no están fuertemente para luchar en esa lucha espiritual. Hay matrimonios que no entienden la vida espiritual. Y es importante que entendamos lo que es una vida espiritual. El problema que pueda ser en tu cónyuge tal vez sea un problema que se pueda desarraigar rápidamente, pero si su vida espiritual no es una vida espiritual estable, téngalo por seguro que vivirá aprisionado por ese problema, por ese vicio, por esa adicción, por ese detalle que está haciendo y lo está haciendo, hermano, infeliz en su vida. Y no solamente lo hace infeliz a él, hace infeliz su matrimonio y su familia. Que ese es un gran problema en lo que estamos viviendo en la sociedad. Aunque en la sociedad eso es normal. En la sociedad eso se ve normal. Dicen, ya salió del closet. Y le aplaude todo el mundo porque dice, ha sido sincero. Y qué bien que es sincero, pero para poder ayudarlo, no para poder ensuciarse más en la vida. Entonces, es un detalle que nosotros como cristianos, porque estamos hablando con la iglesia, estamos hablando con hijos de Dios, estamos hablando con gente transformada, estamos hablando con gente que ha sido cambiada por el poder de Jesucristo. Amén. Cuando decidimos vivir conforme a la vida cristiana real, no debe de haber secretos en nuestra vida. Alguien dice amén.
Ya no vivimos en tinieblas, ahora vivimos en la luz de la libertad de Cristo, la luz de la vida. Estamos claros que para vivir en la luz y en la paz debemos de sacar esa información infecciosa que está en nuestro sistema emocional. La pregunta es, ¿a quién le contaremos esa información tan delicada? Porque de una manera nosotros debemos, hermano, una de las cosas que debemos nosotros aprender, y déjenme leer este versículo que dice en Juan capítulo 8 versículo 12, dice la Biblia: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, dice la Biblia, de la vida. Santiago 5:15 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, la Biblia dice, puede mucho. Entonces la pregunta aquí es importante para nosotros, y es que ¿a quién le contaremos esta información tan delicada? Muchas de las veces le decimos Dios y hablamos con Él. Tú sabes mi situación. Y es todo lo que decimos, porque incluso tenemos hasta pena o vergüenza de poder hablar con Dios de nuestro secreto. Yo quiero decirle hoy algo a usted. Para usted puede ser secreto, pero para Dios no. Para Dios nunca será secreto nada, porque Él conoce no solamente lo que pensamos, sino conoce lo más profundo de nuestro corazón, donde nadie ni nosotros muchas las veces sabemos que existe. Él sí lo conoce. Entonces para Él no podemos ocultarle nada. Él está viendo todo, lo más mínimo de nuestra vida lo conoce con grandes detalles. Entonces no podemos ocultarle nada a Dios. Entonces, ¿por qué tener ese temor o ese miedo a Dios? El no comentar, el hablar con Él, el abrirnos. Claro, tal vez algunos lo pueden hacer, pero hoy quiero decirle a usted una parte importante. Muchas de las veces no es que Dios no sea suficiente, Dios es suficiente, pero muchas de las veces necesitamos como humanos, como personas, especialmente en ese nivel de vida en la que la persona pueda vivir, necesita un consejero físico que le pueda ayudar. Porque una de las cosas que necesitamos primero es trabajar con nuestra fe, pero cuando nosotros no vemos respuesta de Dios a la vida de nosotros, seguiremos cayendo en lo mismo. Pero cuando hay alguien cerca de nosotros que nos va a ayudar físicamente y que pueda estar trabajando con nosotros físicamente, la cosa puede cambiar y puede cambiar el panorama a una mejoría. Por eso que dentro de la iglesia los líderes que hay deben de ser líderes espirituales. Deben de ser gente que amen y que conozcan a Dios y que puedan dar un buen consejo sabio a la vida de los demás. Entonces hoy hacemos el llamado al liderazgo, que usted debe de ser un líder no solamente de nombre, sino un líder espiritual dentro de la casa de Dios. Y si usted no tiene ningún título dentro de la iglesia o la casa de Dios, usted puede ser un líder espiritual, alguien que pueda aconsejar, alguien que pueda ayudar, alguien que usted pueda decirle a la persona lo que Dios puede hacer en su vida y trabajar, acercarse, ayudándole en su matrimonio. Si es una dama, ayúdela, péguesele, ore con ella, ayune, lea la Biblia, háblele, visítela, hágala su amiga, trabaje con ella para que se pueda restaurar en el Señor. Porque nosotros podemos conocer la Biblia y podemos conocer la verdad, y usted tal vez esté diciendo en este momento sí, amén, pero no estamos haciendo nada para ayudar a alguien más, pues. No estamos haciendo nada para ayudar a alguien. Y nosotros necesitamos entender de que hay familias que necesitan, hay matrimonios que necesitan de nuestra ayuda. Ahora, la parte importante aquí es que la persona debe de abrirse. Debe de abrirse a la comunicación, vuelvo y repito, pero no con cualquiera. Usted debe de buscar una persona con la que usted tenga la confianza y que usted pueda expresarle y decirle: yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda, yo necesito, porque estoy pasando esto, yo me quiero abrir con ustedes, esto y esto está pasando, esto y esto está pasando. Por eso que la Biblia dice que el que no confesará su pecado y no se aparta de él, dice la Biblia, que no alcanzará misericordia de Dios.
Pero el que se aparte y lo confiesa, la Biblia dice que alcanzará misericordia de Dios. Qué importante es confesar el problema. Qué importante es abrirse al problema. Porque ahí es donde existe la sanidad emocional en la vida de la persona. Ahí es donde saca todo aquello que le está lastimando para poder ser libre en la vida emocional, en la vida física, en la vida mental, en la vida del corazón. Y el que termina haciendo la obra aquí es Dios en la vida de la persona. Entonces necesitamos liberación, sí, necesitamos liberación de las emociones que están bien cautivadas y presas por ese secreto que existe en la vida de mucha gente, hermanos. Por eso que hay matrimonios que no pueden avanzar. Yo quiero hablar hoy de otro nivel, estamos hablando en otro nivel. Y es que si no hay sanidad, no hay sanación en la vida matrimonial, no vamos a brincar a otro nivel espiritual, hermanos. No vamos a brincar. Usted nunca va a crecer. Usted nunca va a prosperar. Usted nunca va a llegar al nivel que Dios quiere que usted llegue como individuo, como matrimonio, como familia, como siervo y sierva de Dios, si no es sanado emocionalmente. Usted necesita ser sanado emocionalmente. Necesita sanarse internamente. Y no importa que esté enfermo fuera, exteriormente, lo que importa es el alma y el espíritu, hermanos. Porque tal vez por fuera estamos bien sanos, pero por dentro estamos hechos pedazos. Estamos, hermanos, bien moribundos. Lo que necesitamos es que nos internen, hermano, en un hospital, hermano, de emergencia espiritualmente. Hay gente que está agonizando en su matrimonio espiritualmente. Eso necesitamos, sí, necesitamos, hermanos, ser sanados emocionalmente de nuestros corazones. Porque el enemigo ha venido, hermano, a querer de una manera a encarcelar el pensamiento. Por eso que la confesión a Dios nos produce perdón de Dios. Pero la confesión a otros, hermanos, nos produce sanidad emocional. Y hablando primeramente en nuestro cónyuge, que es con la persona más importante con la que debemos de hablar. ¿Quién es la persona más importante para hablar? En este caso, es su cónyuge. Su cónyuge es la persona que debe de ser la persona, aparte de Dios, después de Dios, la persona más importante es su cónyuge, a la cual usted debe de abrirle su corazón y decirle: esto está pasando, esto está sucediendo. Wow. Le dije que me iba a meter en un problema muy grande. Pero bueno, esperamos que Dios sea el que tome el control y que sea Dios el que sane los corazones. ¿Usted quiere ser feliz en su matrimonio? Sea sano en el nombre del Señor. ¿Usted quiere ser feliz en su matrimonio? Saque lo que está dentro de su corazón. Tal vez, y yo voy a concluir con esto, yo termino. Tal vez nuestras decisiones fueron por algún momento equivocadas, o tal vez no fueron saludables, o tal vez su decisión fue correcta. Como en el caso, voy a terminar con esta anécdota y le vamos a poner Felipe y Elisa a la pareja. Felipe era un joven muy atractivo. Felipe era un joven muy dinámico. Felipe era un joven muy sonriente y que en sus pláticas y en sus conversaciones que él tenía con las personas era muy se abría la gente a él por su carisma que tenía. Felipe era un joven que era muy abierto a la plática y era muy recibido en cualquier lugar por su forma de ser, muy sonriente, a todo el mundo le sonreía. Llegó a la universidad y en la universidad Felipe era muy servicial, era muy sonriente, era muy amable con todo el mundo. Pero en una de las clases que tuvo en la universidad Felipe,
llegó una jovencita llamada Elisa. Los dos eran cristianos, Felipe y Elisa, solo que ellos no pertenecían a la misma iglesia. Y Elisa, cuando vio el carisma de aquel joven, le atrajo tanto en la primera clase que tuvieron juntos, y de una manera tuvieron un contacto. En la segunda y tercera vez tuvieron una amistad un poquito más cercana, y así sucesivamente su amistad fue creciendo al grado que Elisa se enamora de Felipe, y Felipe le atrae a aquella jovencita tan hermosa, tan atractiva, y los dos se enamoran. Y de una manera tienen una relación de noviazgo, y llega al punto de que tienen que presentarse con los padres. Y estando con los padres, el joven Felipe, como era muy atractivo y era muy carismático con la gente, claro, le cayó exactamente, perfectamente la persona ideal para la hija de aquella familia. Fue un noviazgo que se hizo formalmente. Ya se sabían entre las familias que Elizabeth estaba con un joven, y que ya era un noviazgo ya prácticamente definido, ya con compromiso. Pero en cierta ocasión, Elisa se reunió con una de sus amigas que tenían por muchos años de no verse. Elisa, muy contenta por aquella reunión que había tenido con sus amigas, y el novio no sabía que se había ido a reunir con amigas, pero no sabía dónde. Y el joven le llama a su móvil, a su celular, una y dos veces. La joven en su momento de felicidad y alegría con sus amigas no contesta el celular. El joven de una manera le insiste, y cuando Elisa se da cuenta que el joven le está hablando una y dos y tres veces, le contesta para poder darle la felicidad de que se había reunido con una de sus amigas de muchos años y que no había tenido la dicha de haberse juntado como en ese día. La sorpresa de Elisa es que cuando escucha la voz fuerte, tosca, la voz hiriendo el sentimiento de Elisa, le dice que por qué no le había contestado el celular, y por qué esto y por qué lo otro, y comenzó a hacerle un juicio. Y de una manera se da cuenta que los celos lo habían agarrado y se le habían metido al corazón, diciéndole el joven que se había reunido no con amigas sino con amigos. Y aquello le llenó de coraje al joven, y aquello comenzó a expresarse de una manera muy grosera, y la joven se queda callada, porque había sido enseñada a que, ¿verdad?, pues a respetar, pero también ella había sido enseñada a que, pues, ¿verdad?, se le respetara. Aquella joven se da cuenta que el joven se le había metido los celos, y eso le había causado grande ira. Cuelgan y se dejan por un momento de hablar, y la joven dice: es imposible que yo pueda seguir con esta relación, porque me doy cuenta de que es una persona que es muy impulsiva, es una persona que le da celo de cualquier cosa, es una persona que no puede entender las cosas platicando. El joven viene y le pide perdón y le dice: volvamos otra vez y volvamos a empezar. Y la joven dice: no, así dejémoslo mejor, porque esto puede traer grandes y serios problemas en el futuro. Entonces la joven decide y le dice: no. El joven, pasan los meses y pasan unos años, y por amistades que entrelazaban a los dos, se da cuenta la joven que Felipe se había casado, como ella también se había casado con otro joven que la estaba haciendo muy feliz, con la que podía dialogar y podía platicar. Pero lo triste de Felipe es de que escucha que se casa, pero que también escucha que había caído en la cárcel, porque de una manera se había tornado y había sido muy violento en su relación, al grado que había golpeado a la que era su esposa y estaba preso. Entonces Elisa se da cuenta y dice: wow, en realidad el amor no es ciego. El amor debe de ver y debe de saber con quién y cómo y cuándo va a tomar esa decisión para poder unirse hasta que la muerte los separe.
Entonces es donde nosotros hoy venimos a romper esa teoría de que el amor es ciego o que debe de ser ciego. No, el amor debe de ver. Y es donde nosotros vamos a sentar nuestra vida con la persona con la que vamos a convivir toda la vida. Porque en ningún momento en la Biblia, hermano, como en los modelos del principio, que Dios dijo que nos divorciemos y que nos casemos, que nos divorciemos y que nos casemos. No, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios que es hasta la muerte nos separe. Pero muchas de las veces nosotros decimos, bueno, lo voy a perdonar y tal vez va a cambiar. Lo voy a perdonar porque va a cambiar. Y lo voy a perdonar porque va a cambiar. Estoy hablando del noviazgo. Qué bueno que los jóvenes que están aquí en esta hora. Cuando una persona tiene problemas y una persona no quiere cambiar y no quiere poner de su parte, aunque sea cristiano, muchas de las veces eso va a empeorar en la vida del matrimonio. Y aquí hay matrimonios que tienen problemas porque tomaron una decisión en su noviazgo, porque no vieron, no pensaron lo que iba a pasar en el futuro. Pensaron en el momento, pero no pensaron en el día de mañana. Y hoy muchos están enfrentando serios y grandes problemas en su matrimonio. Pero yo quiero decirle a usted que Cristo tiene poder para cambiar. Dios tiene poder para transformar. Dios puede cambiar la vida y el matrimonio cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios. Joven, abra bien los ojos y no se ciegue ante la belleza del joven o de la joven. No mire tanto lo exterior, mire lo interior. No es tanto el parecer, sino es lo que hay dentro de la persona. Cuando hay una persona íntegra que sabe amar de verdad, esa persona te va a ser fiel hasta la muerte. Que Dios nos ayude, hermanos. Nos vemos en la reunión de parejas. Amén. Para poder seguir platicando. Que Dios les bendiga a todos.